Voy a tratar justamente de que en esta tarde de soledad de un sábado frío podamos intercambiar y producir algún tipo de preguntas válidas y de un acercamiento a nuestra contemporaneidad. Y antes de meternos en el tema, algunas aclaraciones en rebote a la presentación que hizo Jorge sobre los autores que vamos a ver. En primer lugar, hace poco en Argentina se publicó en la editorial de mi universidad, de hecho, en la UNSAM, un libro de Bruno Carcenti que se llama De una filosofía a otra. Para nosotros es un libro importante para pensar ese tipo de espacios, porque justamente en ese libro Carcenti retoma esa perspectiva que está presente en muchos postestructuralistas, de que después del Mayo 68 y después de la estructuración de las ciencias sociales, las dos cosas, ya no se puede hacer filosofía del mismo modo. Y que de alguna manera las ciencias sociales es un modo contemporáneo de filosofar también, con un método que no es necesariamente el método de la filosofía y de la lectura crítica, pero que es una forma de abordar la comprensión del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, lo digo, ya que no soy filósofo de profesión, pero que este es un ciclo de filosofía, para decirle que finalmente me siento bastante cómodo gracias a Bruno Carcenti y a su libro De una filosofía a otra. Le decía Bruno Carcenti, es una lectura que le recomiendo, De una filosofía a otra. Él es un filósofo que trabaja mucho con sociólogos y que aborda bastante la articulación entre ciencia social y filosofía. Eso por un lado. Por otro lado, el título es, releí el título hoy a la mañana, la verdad que agrega la valentía de ustedes al venir al día de hoy porque es de una opacidad extrema. De hecho, sería incapaz de reproducirlo sin leerlo, ¿no? La materialidad de las subjetividades, economía y nueva forma de confrontación contra las dominaciones, ¿no? Hay como un conjunto de claves secretas en cada una de las palabras y vamos a tratar de elucidarlo. Debería haber, o sea, un título más sexy sería ¿Cómo confrontar el capital hoy? Por ejemplo, ¿no? Ahora que lo pienso, hubiera sido mejor. ¿Por qué lo puse en ese modo? Tal vez porque como está en un ciclo de filosofía uno trata de encontrar un título que parece filosófico, ¿no? Pero en el fondo, porque creo que cada uno de esos elementos hay una disputa. Y una disputa que es fundamental para pensar cómo confrontar el capital hoy. ¿Y cuáles son esas disputas? En primer lugar, una posición subjetiva. Nosotros tenemos 2 horas para conversar ahora y podría dejar el micrófono y lo único que se escucharía es el eco del silencio. Que sería una forma, así, una especie de intervención psicoanalítica colectiva para decir, frente a la confrontación del capital, silencio. Y hay algo, finalmente, en cierto desasosiego contemporáneo que se expresa a través de o una gran cacofonía conceptual, una nostalgia hacia un conjunto de conceptos que finalmente uno presiente que ya no tiene la potencia en la actualidad que tenía en otros momentos, o el silencio. Con lo cual vamos a tratar justamente de ordenar de algún modo distintos discursos, distintas perspectivas que circulan hoy en día en la sociedad, en las sociedades, no solamente la sociedad argentina, pero que se vuelven de alguna manera imperativa, porque partiré de la hipótesis, no lo voy a verificar, pero partiré de la hipótesis que todos compartimos una posición angustiada sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Una posición angustiada en el sentido más radical de la palabra angustia, que viene de angust, que es la estrechez, ¿no? Uno siente que está en un mundo estrecho y que la verdad no tiene mucho margen de maniobra. Esa sensación de estrechez intelectual, de opresión física, corporal, de achicamiento de los horizontes del deseo político, creo que es uno de los modos de compartir una experiencia contemporánea.
Y a veces uno se rebela contra eso, apelando o a tradiciones que supieron interpretar el pasado, multiplicando impulsivamente el manoteo teórico a todos los autores que más o menos producen algo sentido, o quedándonos en silencio. Así que vamos a tratar de reactivar algunas de las tradiciones que están contenidos en los autores que nombró Jorge y que vamos a usar y de los cuales vamos a abusar. Y ahí eso viene un gesto batallense en general. No hay nada mejor para leer un autor que traicionarlo, ¿no? Es decir, sobre todo no ser batallense al pie de la letra. Pero usarlo justamente para nuestra contemporaneidad. Y acá mi idea no va a ser proponer la lectura canónica o autorizada de Moss, de Bataille, de Polanyi, de Dumont, de Deleuze, de Castoriadis o de la teoría de regulación, que son distintos textos a través de los cuales vamos a pasar, o distintos autores o perspectivas o teoría a través de los cuales vamos a pasar, sino poder traicionarlos para que quepan en la contemporaneidad. Así que cualquier purista de la hermenéutica precisa se va a sentir incómodo, que no dude en manifestarlo, aceptaré con gusto decirle que fui impreciso. Así que eso como una especie de prólogo. Pequeña introducción. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos para captar la contemporaneidad? Lo voy a sintetizar de una forma. Hay muchos problemas, ¿no? Pero hay un problema central. Seguimos fantaseando imaginarios industriales cuando el capitalismo es financiero. Con lo cual, básicamente, si ya nos da miedo mirar la muerte y el sol de frente, ahora ni siquiera es un problema de miedo, es que lo ignoramos. Es peor que el miedo. De ahí la idea del silencio, finalmente. Con lo cual, lo que voy a tratar de proponerles es que miremos al sol, a la muerte de frente. Se llama el capitalismo financiero. ¿Por qué no se mira? No se mira porque hay varias hipótesis de por qué no se mira el capitalismo financiero, pero hay una explicación para mí que es fundamental, que básicamente porque todos nos fuimos construyendo imaginarios y subjetividades de como trabajadores y trabajadoras. Y de repente dentro del capitalismo financiero no nos propone absolutamente nada que interpela esa subjetividad. Con lo cual es un problema, porque uno se siente trabajador, trabajadora, mientras el capitalismo habla de otra cosa. Entonces, reconocer de alguna manera que lo que domina ese capital financiero implicaría de alguna manera entrar en tensión subjetiva. Es decir, ¿qué queda de mí como trabajador o trabajadora en nuestras tradiciones políticas? Voy a hacer la hipótesis que más o menos todo el mundo, si está en el Araldo Conti un sábado a las 4 de la tarde, tiene una tendencia política que no es coincidente con el gobierno actual. Hipótesis. Si alguien, digamos, se siente incómodo, puede manifestarlo y no hay ningún problema. Pero frente a esa hipótesis, entonces supongo que todos venimos más o menos de esos imaginarios. Y ahí hay un gran problema. Hay un gran problema. Porque efectivamente, las formas contemporáneas de la dominación no se encuentran con las subjetividades de emancipación. Sí, hay un gran desencuentro. En el capitalismo industrial había un encuentro. Las formas de dominación del capitalismo industrial eran coincidentes con las subjetividades emancipatorias, ¿no? Trabajador, trabajadores, queremos rebelarnos en contra de la dominación industrial. Hoy en día, yo me siento incómodo en el capitalismo financiero. No hay encuentro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema fundamental desde el punto de vista de la dinámica histórica. ¿Por qué tenemos un problema fundamental? Porque desde fines de los años 60, y eso fue un proceso muy concreto, el capitalismo se instaló más allá del trabajo. No sin trabajo. No finalizando el trabajo. Más allá del trabajo.
Es decir, que todo el proceso de acumulación del capital hoy en día, en los imaginarios y en la práctica, ocurre con una conexión disimulada con el trabajo. Está del otro lado del espejo. Con lo cual es un gran problema para poder captarlo. Y estamos en 2019, podemos ya considerar que venimos hace 50 años en un capitalismo que acumula más allá del trabajo. No sé si conocen esa historia, pero rápidamente, ya la conocemos en términos de experiencias personales. Pero en los años 70, esta parte, la clase trabajadora conoció derrota tras derrota y tuvimos un avance fenomenal de lo que se llama el neoliberalismo, pero que con más precisión tenemos que llamar el capitalismo financiero. Avanzó. Y avanzó de modo tal que efectivamente diluyó la confrontación con el trabajo, de distintas estrategias, ¿no? Procesos de sindicalización, dictaduras que trataron de desarticular y desorganizar la militancia y cualquier pulsión revolucionaria o socialdemócrata, por otra parte, no solamente revolucionaria. Estrategias de transformaciones subjetivas en el cual también las ideas de autorrealización individualista también fueron creciendo. O sea, venimos de 50 años de desconstrucción de un conflicto capital-trabajo industrial, pero tenemos un problema. Los capitalistas lo tienen claro, pero los trabajadores no. Entonces, efectivamente, no estamos pudiendo atrapar nada. A eso se agrega que las categorías académicas ponen todavía más confusión, porque los economistas, hay algunos en la sala, dirán, está la economía real y la economía financiera. Ya la propia categoría, para captar la economía, distingue entre lo real y lo financiero. Si les pregunto en este momento cuál es el modo más potente en el mundo contemporáneo para hacer plata, se llama el algoritmo. Ahora, si alguno de ustedes tiene la capacidad en este momento de explicarnos cómo funciona el algoritmo en la matemática financiera, todos vamos a contribuir a hacer pasar la gorra para agradecer, pues yo soy incapaz de explicarlo. Ahora, sin embargo, eso es lo que mueve el mundo en este momento. Ahora, no estamos millones en la calle diciendo muerta el algoritmo. Seguimos confrontando como si estuviéramos en el capitalismo industrial. Con lo cual, tenemos que despertar. Despertar porque estamos ensoñados. Y mirar de frente a lo que algunos en algunas tradiciones políticas llamarían el enemigo. Y que por lo menos en otras tradiciones políticas llamarían el otro. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar? ¿No? Vamos a ser prudentes. ¿Por dónde empezar? Y ahí viene la primera parte enigmática del título, la materialidad de las subjetividades. Uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos en el capitalismo industrial, que finalmente gran parte del mundo académico del pensamiento crítico, y voy a ser crítico con la crítica, ha abandonado los cuerpos. Salvo en los modos contemporáneos del feminismo. Y volveré sobre eso. Pero básicamente, desde el giro lingüístico y desde cierta forma específica de interpretar la posmodernidad y los pensamientos postestructurales, una forma específica, no creo que se les tenga que acusar de eso, ya no hay cuerpos en el pensamiento. ¿Y cuál es el problema que no haya cuerpos en el pensamiento? Que uno piensa que el mundo no es nada más que un tejido de discursos. Que el mundo está construido discursivamente. Y eso es el primer punto contra el cual
creo que tenemos que producir una insurgencia conceptual. Y quiero ahí sí ir a Marcel Mauss. Y una anécdota que cuenta Louis Dumont. Louis Dumont en ese momento está estudiando un concepto que se llama la couvade en francés. ¿Conocen la couvade? Se usa en castellano también. ¿Hay psicoanalistas en la sala? ¿Psicoanalizados? Varios. En el psicoanálisis es algo que se estudia bastante. La couvade se escribe así. C-O-U-B-A-D-E. Es el síndrome que tienen los hombres cuando su pareja está embarazada, que tiene la sintomática que los hombres piensan que tienen las mujeres cuando están embarazadas. Es decir, sube de peso, siente mareo, tiene así, como toda la sintomática, le duele la cintura, ¿no? Entonces Dumont, como antropólogo, estudia ese fenómeno. Y va a ver a Marcel Mauss. En el ensayo sobre el individualismo cuenta esa anécdota. Y cuenta que Marcel Mauss está haciendo, como todas las mañanas, su gimnasia. Marcel Mauss, como dijo Jorge, es sobrino de Durkheim. Fue el que hizo todo el laburo sucio para el libro sobre el suicidio de Durkheim, el que estudió todas las fichas en un tipo sistemático y obsesivo. Pero también va a ser el que va a escribir un texto fabuloso que va a ser gran inspiración para Foucault, que se llama Tecnologías del Cuerpo, donde va a ser uno de los primeros en plantear efectivamente una sociología del cuerpo. Con lo cual, efectivamente, por esa buena razón, Dumont va a ver a Marcel Mauss y le pregunta, profesor, ¿qué piensa usted de la couvade, de ese síndrome? Y Marcel Mauss, cuenta Dumont, mientras va preparando sus tartinas enmantecadas, lo cuenta Dumont, no es un agregado así de color, lo cuenta Dumont. Mientras va preparando sus tartinas, Mauss le dice, ¿sabe usted, diciendo usted, por qué Juana de Arco, toda vestida de guerrera, es descubierta por los ingleses? ¿Descubren que es una mujer? Dumont dice, no. Dumont no era un tipo muy simpático. Marcel Mauss dicen que era bastante simpático. Porque imagínense que ella presa, todavía vestida de guerrera, los soldados le tiran unas nueces. Y ella, en vez de cerrar las piernas para atraparlas, estaba maniatada, abre las piernas como si tuviera una falda para tensarla, ¿no? Dumont se queda con esa idea y le pregunta, sí, pero bueno, gracias profesor por ir con la anécdota, ¿por qué la couvade? Mauss, ya un poquito impacientado, le dice, bueno, la cosa es más simple, para tener un hijo es mejor ser dos. Y no le dice nada más. Entonces Dumont cuenta que se va de la casa, un poco interpelado, dice, bueno, es un gran profesor, pero ¿no será un poco simple lo que me dijo? Hasta que después de un tiempo se da cuenta que en el comentario de Dumont hay justamente una teoría del cuerpo. ¿Y cuál es la teoría del cuerpo? Que todo cuerpo es un cuerpo social. Que todo cuerpo está atravesado por una relación social. Es una relación social incorporada. Como Juana de Arco, que incorporó una relación social llamada modo de vestimenta, que diferencia efectivamente los géneros en su modo de vestir. Ahora lo tiene totalmente incorporado. Eso es tan fundamental que va a alimentar toda la línea Foucaultiana de la biopolítica y va a alimentar toda la sociología bourdieusiana del habitus, categoría que Pierre Bourdieu le roba a Marcel Mauss. Marcel Mauss usaba la palabra habitude, Bourdieu dijo habitus. Son parte de las estrategias académicas, todos hacemos eso, de robarle concepto a otros, y de modificar una sílaba y apropiárnoslo. Pero Marcel Mauss en el sentido es fundamental, les diría, para gran parte del pensamiento del siglo XX, porque va a ser el primero en manifestar esa idea de la necesidad de pensar el cuerpo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es fundamental, porque frente a eso, entonces, ¿qué estatus le damos a los discursos en la producción de la vida social? ¿Toda batalla es una batalla cultural?
en el plano, en la idea de que lo cultural es nada más que lo discursivo, o la batalla está en el plano de los imaginarios, que es otra cosa. Y si está en los imaginarios, entonces que la batalla está en los cuerpos. Y si la batalla está en los cuerpos, como lo piensa Marcel Mauss, entonces hay un primer punto que para nosotros es fundamental, que lo concreto, dirá Marcel Mauss, lo concreto está ahí, en el cuerpo y en sus imaginarios. Entonces, es una perspectiva bastante distinta a la perspectiva según la cual la vida social es producida por los discursos. Porque implica, entonces, ya no pensar que la batalla no es nada más que en el control de los medios de comunicación, sino que la batalla está en el plano de las experiencias. La tradición maussiana va a insistir muchísimo que es esa idea del concepto de hecho-cuerpo. Entonces ese primer punto sobre la relación entre cuerpo y concepto es fundamental porque nos va a llevar a un concepto de experiencia que no es el concepto benjamiano de Walter Benjamin de la experiencia, en el sentido de que esa experiencia, toda vivencia que puede ser elaborada discursivamente, que justamente ese concepto de experiencia en Bataille incluye todo lo que no puede ser dicho. Es decir, es un concepto de experiencia, de hecho, los compañeros de la Escuela de Frankfurt se van a dedicar un tiempo a pegarle duro a Bataille, va a pegarle duro sobre Bataille. ¿Por qué? Porque van a efectivamente darle al lenguaje un estatus muy descorporizado en un punto. Y Bataille siempre va a insistir sobre la dimensión corporal de la experiencia, o si quiere, en términos más psicoanalíticos, la dimensión somática de la experiencia. O si quiere, en otro término, ¿por qué el inconsciente forma parte de la experiencia? Y que si bien hay cuestiones que uno no puede elaborar desde el punto de vista discursivo, no deja de formar parte de la experiencia. Eso es fundamental, sobre todo para la agenda teórica y política argentina, en el cual el pensamiento crítico está atravesado por, un lado, la lectura que se hace de Gramsci sobre la base de la lectura de Raymond Williams, que es una lectura justamente culturalista de la hegemonía, más la tradición que hay en la Escuela de Frankfurt dentro del pensamiento crítico argentino, todo eso remozado por las intervenciones de Ernesto Laclau sobre el populismo. Y eso da un combo, según la cual la batalla política es una batalla cultural. Y que la batalla cultural está en el plano de los discursos. Bien, esta perspectiva es una perspectiva que toma un contrapié en relación a la centralidad de la discursividad y nos invita a poner el cuerpo, punto, en el concepto y en la práctica. Porque eso, veremos más adelante, es una posición intelectual y política radicalmente distinta. Porque ya no consiste estar solamente en la lucha del control de los medios de comunicación o del control de las discursividades. Implica captar la experiencia y captar los modos contemporáneos, pues captar en el sentido no apoderarse, de poder captarlos, de poder entenderlos, la experiencia y los modos de interlocución con esa experiencia. ¿Okay? Eso para tener un primer concepto. ¿Y por qué? Para enfrentar al capitalismo financiero es necesario tener esa categoría presente. Porque si hay algo que ha hecho el capitalismo siempre, fue lograr intervenir sobre los cuerpos. Pero la diferencia entre el capitalismo industrial, donde todos los controles del cuerpo estaban articulados en torno a la organización del trabajo y a la organización del tiempo productivo. Acuérdense del taller del cronómetro de Coriat. Ahora, el capitalismo financiero no se limita a controlar los tiempos productivos. Controla los tiempos futuros, no solamente los tiempos presentes. Capta la experiencia futura, no solamente la experiencia presente.
¿Y cómo lo hace? Justamente a través de un trabajo silencioso sobre las subjetividades. Ese trabajo silencioso sobre la subjetividad, lo vamos a ver más adelante, se llama deuda. Deuda. La deuda es una forma de organizar el tiempo futuro. Es muy distinto a la explotación laboral. Eso ya lo captó Deleuze, de hecho, en los años 90, en el posfacio, o prefacio, nunca me acuerdo, a la sociedad de control, prefacio o posfacio, no me acuerdo. Deleuzianos, el posfacio a la sociedad de control, donde ya mostraba esa dimensión de captación del futuro, y eso lo podrán leer los que son adeptos a bibliografía complementaria, en un libro de Lazzarato, en Mauricio Lazzarato, que se llama La fábrica del hombre endeudado, que fue publicado en Amor Urtu hace 3 años. Entonces, para nosotros es clave poder tener ese tipo de concepto de cuerpo y de experiencia, justamente para poder captar una de las primeras dimensiones del capitalismo financiero, que tiene que ver con la deuda. Y que lo propio de la deuda tiene que ver con un trabajo específico sobre los cuerpos, donde el silencio es fundamental. Y voy a volver más adelante sobre eso. Con lo cual, a ese concepto de experiencia bataillense le podemos adjudicar 2 elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con lo imposible de la experiencia, es decir, el inconsciente, lo no decible, ¿no? Lo real, diría Lacan. Saben que Lacan y Bataille cursaban juntos el seminario de Kojev. Kojev era un diplomático ruso que de casualidad da un seminario sobre Hegel. Digo de casualidad porque le faltaba a alguien en el École para dar un seminario sobre la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Y estaba este señor que era diplomático en la embajada rusa, que sabía de Hegel, que estudiaba Hegel, lo invitan a dar ese seminario. Ese seminario va a dar vuelta a la vida intelectual francesa, porque va a ser justamente la primer lectura de la dialéctica del amo y el esclavo, y sentado como alumnos de Kojev estaba entre otros Lacan y Bataille, que además de compartir el asiento con Kojev, más adelante ustedes saben que Lacan se va a casar con Silvia Bataille, que fue la primera esposa de Bataille, que deja Bataille, se sigue haciendo llamar Silvia Bataille, fue una actriz famosa que actuó en muchas películas de los años 40 y que se casa con Lacan. Y yo tengo la hipótesis de que Silvia Bataille es una gran portadora de conceptos entre Bataille y Lacan, y hay algunas cartas que testifican de eso, y uno de los conceptos que se transporta es el concepto inconsciente en Bataille, que volvemos a encontrar en Lacan, cuando define lo real como lo imposible del lenguaje, que es una típica frase justamente bataillense. Pero ¿por qué insisto sobre lo imposible? Porque ahí también hay una cosa a la cual nos tenemos que hacer cargo, sobre todo aquellos que creemos en el psicoanálisis, que si hay inconsciente hay cuerpo, hay soma. O sea que no todo es discursivo y no todo es convencimiento racional. Y es una cuestión de la política que es clave, ¿no? Que todos los que hacen marketing saben, que todos los que hacen comunicación política saben, pero que el pensamiento crítico trata de olvidar. Y eso es una de las grandes limitaciones que tenemos. Segundo elemento de la experiencia, que además de incluir lo imposible, es paradojal. ¿Por qué? Porque la modernidad es paradojal. Y ahí también, digamos, las pulsiones cartesianas de interpretación del mundo nos ha llevado a tratar de verlo de manera coherente. Como si efectivamente la razón moderna hubiera ganado la batalla. Pero no es así. ¿Saben cuál fue uno de los primeros que definió el concepto de modernidad? Fue un escritor francés que se llama Chateaubriand, en Memorias Ultratumba, que lo define de tal manera en cual dice, él vivió la Revolución Francesa como noble, después fue revolucionario, y describe la modernidad diciendo
Yo me tiré en sus aguas tumultuosas, dejando atrás una ribera a la cual jamás volveré y nadando hacia una ribera que jamás alcanzaré. Eso es lo moderno. Un tránsito permanente. Entonces, si es un tránsito permanente, y eso es clave porque el psicoanálisis lo va a captar ya con Freud, es que nada cierra. No cierra. No cierra lo que uno ve en el espejo, no cierra la economía, no cierra la representación política. No cierra. La modernidad no cierra. Y como no cierra, como siempre es incompleta, como nunca se cierra el círculo, entonces siempre estamos en una posición paradojal. De eso viven los psicoanalistas. Pero eso es un problema desde el punto de vista político. Porque efectivamente la representación política jamás va a cerrar. O sea, no hay una crisis de la representación. Lo propio de la representación es estar siempre en crisis. ¿Sí? La representación política siempre está en crisis porque jamás cierra. Se aproxima, pero jamás cierra. Tampoco cierra la economía. ¿Por qué no cierra la economía? Porque el proceso social de valorización jamás cierra. Porque jamás corresponde exactamente. ¿Sí? Entonces la modernidad, justamente, es lo propio de la modernidad, que nunca cierra. O sea, que la experiencia que tenemos incluye lo imposible, es decir, todo lo que no podemos decir, o si quieren en términos más tradicionales, todo lo somático de la experiencia, y a su vez, la experiencia es paradojal. Y ustedes saben las dificultades que tiene la discursividad para captar lo paradojal. Hay una novela reciente de Laurent Binet que se llama La séptima función del lenguaje, que les recomiendo, porque toda la novela está organizada en torno a la idea de que Barthes no murió en un accidente de auto, como efectivamente ocurrió, sino que fue asesinado. Y fue asesinado, entre otras cosas, porque había encontrado la séptima función del lenguaje, que es la función performativa, la que permite convencer. Y aparentemente habría tenido una reunión, cosa que es verdad, antes de morir con el entonces candidato a presidente, François Mitterrand, cuyo lema de campaña, en el 81, va a ser la fuerza tranquila. ¿Sí? O sea, piensa en estos tiempos de campaña, es decir, un típico lema paradojal que apela, entre otras cosas, al imposible lenguaje, que es la fuerza tranquila. O sea, si quieren, hay algo en esa tradición de pensamiento que trata de captar. Y que no es explicarle, eso es totalmente distinto que tratar de explicarle al otro que está equivocado y que uno tiene razón. ¿Entienden? Son planos de la discusión totalmente distintos. Entonces, primer punto, para mirar el capitalismo financiero de frente, vamos a defender la idea de que necesitamos una teoría del cuerpo y por ende una teoría de la subjetividad que está anclada en la materialidad. De ahí la materialidad de la subjetividad en el título. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando vamos a pensar la economía, vamos a tener que pensar que la relación que tenemos con los objetos no es una relación de exterioridad. Marcel Mauss, justamente, en el ensayo sobre el don, lo que va a plantear que lo propio de la modernidad, una de las cosas que no cierra la modernidad, es pensar que los objetos están afuera de nosotros. Están totalmente desafectados. Ahora, Marcel Mauss va a través de una categoría maorí que se llama el Hau, H-A-U, que significa el espíritu que hay en las cosas, va a dar cuenta de que todos los objetos que nos rodean están afectados. Y decir esto entre esas paredes creo que es autoevidente. ¿Sí? Es decir, los objetos tienen afectos. Por ende, los objetos no es lo que está afuera de nosotros, sino son aquellas cosas con las cuales tenemos una relación afectiva específica. Marcel Mauss, como mucha gente que empezó una tesis sobre Spinoza,
nunca la terminó, pero leyó Spinoza. Con lo cual, digamos, la teoría del afecto la tenía muy clara. Entonces eso es fundamental porque entiende que eso es un tipo de concepción de la economía en el cual uno puede teóricamente conectar cuerpo, objeto y experiencia. Pues si pensamos que la vida social no es nada más que discurso, y va a ser muy difícil conectar los objetos con la experiencia. Salvo que pensemos que la experiencia es nada más el discurso que tenemos sobre los objetos. Eso justamente es lo que nos dice Bataille en la noción de gasto, texto en general que se introduce en la parte maldita, salvo en las 40, espero que no esté el editor las 40 acá, si no se las canto, las 40, porque sacó la noción de gasto de la reedición de la parte maldita, lo cual es una aberración porque es un texto fundamental para entender la parte maldita. Ahora, en otras ediciones está. Y en ese texto justamente Bataille da cuenta de la importancia de captar lo que implica la experiencia de gastar. Y si tuviéramos más tiempo, podría hacer una especie de taller de experiencia de consumo entre ustedes para ver, digamos, cuál es la función liberadora o catárquica que tiene el hecho de comprar, gastar en una fiesta, en una comida, en alcohol, en drogas, lo que ustedes quieran. Ahora, ese hecho de gastar tiene una dimensión que no es consciente. No es que uno se va a comprar un par de zapatos o va a una fiesta diciendo, hoy voy a poder destruir mi excedente libidinal. ¿Sí? Va y lo hace. Bueno, Bataille trata de incorporar eso, pero eso es importante porque finalmente implica entonces que el mundo de la economía no es un mundo de un objeto desafectado, de los objetos desafectados. Con lo cual nos vincularíamos mediante el dinero, que sería entre otras cosas un medio de pago desafectado, pagando un precio que sería el fruto de una ley natural, etcétera, etcétera. Todo lo que le estoy diciendo, que no voy a tener tiempo de desarrollar acá, tiene que ver con una concepción de la economía en la cual los cuerpos y la experiencia están en el centro del dispositivo para entenderlos. ¿Sí? Bien. Y eso, digamos, para la perspectiva sociológica es clave, porque lo propio de la sociología es haber hecho pasar el pensamiento de la idea del individuo a la idea de la institución. Eso a través de un movimiento en 3 tiempos, ¿no? Margaret Thatcher piensa que solo hay individuos, ¿no? Ella, ¿se acuerdan la frase de Margaret Thatcher? Dice, jamás me encontré con una sociedad. Es decir, para ella lo concreto es el individuo, porque se encuentra con un individuo. Ignora 2000 años de pensamiento, no importa. La mayoría de los políticos ignoran 2000 años de pensamiento. La mayoría de los conciudadanos nuestros ignoran 2000 años de pensamiento, dicho sea de paso, porque la gente piensa que lo único concreto es la individualidad. ¿Qué ha hecho parte del pensamiento? Decir, no, miren, no, nunca hay una persona totalmente sola. El pensamiento crusoísta es un imaginario. Hasta Robinson Crusoe se inventó a alguien, al otro, el dos. ¿Y qué vino a traer el psicoanálisis, la sociología, la antropología, las ciencias sociales a fin del siglo XIX? Es demostrar que donde hay dos, siempre hay tres. Donde hay dos, siempre hay tres. Y ese tres se llama la institución. ¿Sí? Lo que en psicoanálisis, usando la palabra francesa, se llama rapport, porque en castellano relación sexual se usa de forma indiferenciada. En francés está el término relación y rapport. Por eso uno de los pilares del psicoanálisis es no hay relación sexual, hay un rapport sexual. Si donde la gente piensa que hay dos personas, hay un montón. Sí, eso es el propio psicoanálisis. Si donde hay dos, hay tres.
Y lo mismo pasa en la relación económica, donde uno piensa que en el momento que va a comprar en un kiosco y hay dos personas, hay un tercero, la moneda, por lo menos. Y cuando uno va a votar y que está solo frente a la urna, uno piensa que hay dos, el candidato y el que la vota. Pero no, hay tres. La nación, el partido, el régimen, la constitución, el derecho, la institución. Siempre hay tres. Siempre. Polanyi efectivamente nos va a decir, en la economía, esos procesos de institución siempre toman tres formas que se combinan, que citó Jorge antes: la reciprocidad, la relación entre aparentemente dos, pero donde intervienen las reglas de reciprocidad; la redistribución, la captación por un poder central de recursos descentralizados que gasta de manera descentralizada; y el intercambio, que es lo que conocemos bajo las distintas formas de mercado. Y de hecho Polanyi se va a abocar a distinguir entre lo que es una plaza de mercado, un puerto de mercado y un mercado autorregulado. Son tres formas de intercambio en Polanyi. Pero esas formas son las formas de la institución económica. La forma en la cual el tercero nos atraviesa. ¿Sí? Entonces es importante porque si volvemos de acá para allá, entonces lo concreto es hacer cuerpo conceptos paradojales que incluye el imposible de la experiencia y donde nos atraviesa las instituciones. Eso es lo concreto para la tradición sociológica. ¿Está bien? Pero tenemos que más o menos estar de acuerdo con eso para poder avanzar, porque si no, efectivamente, a la hora de confrontar, si confrontamos sin cuerpo, estamos perdidos. Si confrontamos pensando que todo es racional y coherente y cartesiano, estamos perdidos. Si pensamos que los objetos están afuera de nosotros, estamos perdidos. Y si ignoramos que hay instituciones que nos atraviesan, estamos perdidos. Entonces, primer punto, cuerpo. Segundo punto, y ahí voy a tratar de ser lo más provocativo posible. Lazzarato, en un libro del 2016 que se llama Guerras y Capital, creo que no fue traducido al castellano todavía, lo tienen en italiano o en francés, va a plantear una hipótesis que a mí me parece muy sugerente, que quiero retomar y explicitar, que es la idea de que finalmente desde los años 60 hemos perdido, además de haber perdido la perspectiva del cuerpo y de habernos perdido dentro del discurso sobre el discurso, hay otro elemento más que vino a traer más confusión, que es la crisis de la dialéctica desde fines de los años 60. Y eso creo que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en términos políticos y conceptuales. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, disculpen los atajos y la superficialidad, pero grosso modo, desde el inicio de la Revolución Industrial, la organización del mundo obrero, la estructuración del marxismo como campo intelectual y la estructuración del marxismo como campo político, eso nos demoró todo el siglo XIX. Ahora, el siglo XIX fue un gran proceso de derrotas de la clase obrera. Derrota que justamente termina cansando a un señor que se llama Lenin, que dice, basta de comernos las derrotas como fue la Comuna de París, que dejó 30.000 muertos, tratemos de pensar las cosas de manera distinta. Y ahí viene la propuesta leninista, que es la máquina de guerra leninista. ¿En qué consiste la máquina de guerra leninista? La máquina de guerra leninista se toma muy en serio la dialéctica. Dice, muchachos, efectivamente hay un modo de organización de la producción que produce dos posiciones enfrentadas,
Los propietarios de los medios de producción, los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo para alquilar. Está ahí todo bien. Alquilar o vender. Ahora, el problema es que no tenemos la herramienta para confrontar con el capital, con los propietarios de medios de producción. Desarrollemos esa máquina de guerra. Se llama el Partido Comunista. Esa es la gran herramienta. ¿Y que funciona? ¿Por qué? Porque logra representar un universo homogéneo. Y homogeneiza aquello que no lo era. Y confronta. Y gana. 1917, primer gran victoria a nivel mundial de la clase obrera. Podemos discutir sobre todos los epifenómenos que hubo, pero ese es contundente e indiscutible. Ahora, ¿se logra ganar? No se logra ganar porque una vanguardia fue suertuda y tomó el Palacio de Invierno. No. Se ganó porque hubo un concepto. Hubo un concepto que efectivamente hegemonizó los cuerpos, que penetró en los cuerpos y llevó mucho tiempo. Vean, hay una linda película alemana sobre el joven Marx, no sé si la vieron, que explica muy bien por qué los intelectuales no se quedan solamente sobre su escritorio y que se dedican, entre otras cosas, a trabajar para que sus ideas sean tomadas por la política. No es que los obreros leyeron el manifiesto y dijeron, chao, Marx es un capo, ahora soy marxista. ¿Sí? Fue otro proceso. Bueno. Entonces eso es importante, véanse esa película, es muy buena. Cuando Lenin toma en serio la dialéctica y la traduce en herramienta política, es decir, que no espera que haya una autodescomposición del capital, sino que activa a través de las propias acciones revolucionarias de los partidos políticos, funciona. Y va a funcionar efectivamente hasta los años 60. Ahora, justamente, a partir de fin de los años 60, deja de funcionar. Y desde entonces, dejó de funcionar. ¿Por qué? Entonces, primer punto. Es el momento en el cual los marxistas más ortodoxos me odian. Yo vengo de una tradición, además de todas las influencias que citó Jorge, yo me formé con los regulacionistas franceses que vienen de una teoría neomarxista, ¿no? Y uno de ellos se llamaba Lippietz, que escribió un texto hermoso en los años 80 que se llamaba Los regulacionistas, los hijos malditos de Althusser, ¿no? Porque, entre otras cosas, van a recuperar gran parte de las hipótesis marxistas en contra de Althusser en ese momento. Pero cualquiera que está en contra, como ustedes saben, está en su estela. Crisis de la dialéctica. ¿Por qué? A partir de los años 60. Esto es importante decir que hay una crisis de la dialéctica a partir de los años 60 porque eso implica que no hay una naturaleza ni una ley histórica en torno a la dialéctica, ¿no? Antes que me lo digan, adelanto. Significa que la dialéctica funcionó un tiempo mientras la historia estuvo organizada dialécticamente, pero llega un punto, gracias, en el cual la dialéctica entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Entre otras cosas, en primer lugar, porque hay una heterogenización del capital, y una heterogenización del capital a partir de los años 60, donde efectivamente las contradicciones entre el capital industrial y el capital financiero van a ir increyendo. No voy a hacer la historia de la financiarización del capitalismo, simplemente a partir de los años 60, en los años 70 y en particular en los años 80 y en particular en torno a la deuda de los países latinoamericanos, se va a estructurar gran parte del sistema financiero contemporáneo, que nos lleva al hecho que hoy en día, grosso modo, la relación entre capital productivo y capital financiero a nivel mundial es la relación de 1 a 1000. Y vuelvo a lo que les planteaba al principio, de cómo el capital se estructuró más allá del trabajo. Más allá del trabajo no significa desconectado, ¿sí? Porque lo vemos cuando hay crisis, como la crisis del 2008 en Estados Unidos, tiene consecuencias en todo el tejido productivo y laboral. Pero a su vez, hay todo un sector de la economía en el cual la operación D de prima, es decir, que el dinero produce dinero, funciona. Hay dinero que produce dinero.
Después veremos más adelante, porque muchos de ustedes dicen, pero esto no es valor. Hay varios así. El eco de la teoría del valor aparece en ese momento. Justamente eso lo podremos discutir más adelante con las preguntas, pero implica en todo caso, como lo vemos, una contradicción muy importante en el seno del capital. Porque efectivamente el capital financiero juega en contra de los intereses del capital industrial muchas veces. Y a eso se agrega ahora, de manera más reciente, pero ya hace un tiempo con Facebook, todo el capitalismo, algunos lo llaman capitalismo cognitivo, a mí me gusta llamarlo capitalismo comportamental. Es decir, todas esas herramientas de plataforma cuyo negocio es básicamente la venta del comportamiento y de las prácticas de las personas. Que conecta, que tiene un devenir financiero y que conecta con el mundo industrial y comercial, pero a su vez con articulaciones contradictorias. Ergo, desde el punto de vista del capital, desde los años 60 no hay homogenización del capital. Es decir, el capital no encuentra su forma sintética en el seno del capital. Y en el seno del trabajo, lo mismo. Porque pasamos en el capitalismo central a situaciones de pleno empleo industrial y en algunos fordismos periféricos como la Argentina, donde también se conocía pleno empleo industrial, cosa que es una excepción a América Latina, porque muchos colegas en otros lugares de América Latina, como el caso de Colombia, habla de imaginarios de sociedades de pleno empleo industriales cuando nunca existió eso. Nunca se estructuró. Es decir, que todo capitalismo concreto de América Latina, salvo raras excepciones, como Argentina, Uruguay y en algún momento Chile, el resto, el mundo del trabajo, nunca fue sintetizado. Por eso, de hecho, la figura del campesinado tenía la centralidad que tenía el dispositivo político, porque no era sintetizable bajo la figura del obrero industrial. Cosa que la figura del campesinado en los países centrales industriales era una figura como sujeto político relativamente secundario. No lo era en la mayoría de los países de América Latina. Pero ahí ya teníamos un primer problema desde el punto de vista de la síntesis. Teníamos que decir el mundo obrero y campesino. Y desde el punto de vista de la confrontación con el capital, era tanto más complicado porque además el capital, por esa misma razón, era industrial y rural. Realidad que nos sigue atravesando, por otra parte. Okay. Después de eso, hubo, en los años 90, políticas masivas de producción de desempleo. Y eso es una discusión sobre la cual también podemos volver más adelante. En los años 60 hay un debate entre Cardoso y Pepe Nun para saber si justamente la masa de trabajadores que se van a estructurar, en particular en las periferias, las grandes urbes latinoamericanas, son masa marginal en el sentido marxista, de que tiran los salarios a la baja, o, perdón, masa marginal en el sentido de Pepe Nun, es decir, que son prescindentes para el capital, no tienen ninguna función para el capital, o Cardoso, cuando era de izquierda, antes de ser presidente de derecha en Brasil, que decía es ejército de reserva, es decir, que tira el salario a la baja. Justamente ese mundo del desempleo, de la pobreza, de la precariedad, de la exclusión, tiene varias gramáticas de nuestro continente, rápidamente en Argentina se organizó en torno a lo que hoy en día se llama la economía popular. Y podremos discutirlo más adelante, no es ni masa marginal ni ejército de reserva. Tiene una función específica con el capital, que es una función sobre la cual podemos volver más adelante. Mi argumento por ahora es simplemente que, tanto desde el punto de vista del capital como desde el punto de vista del trabajo, hay una heterogenización radical que no permite una síntesis en ambos términos, con lo cual no permite la organización dialéctica en el conflicto capital-trabajo desde los años 60. ¿Sí? No es joda. Si eso es así, no es joda, pero es un problema. Es un problema que vivimos a diario. Y le pueden agregar, además, si quieren complicarlo desde el punto de vista de la producción de subjetividades contemporáneas, todo el discurso que hubo sobre los microemprendedores.
¿no? Donde trabajadores de Rappi o de Globo dudan si son microemprendedores o trabajadores. Ahora, en muchos países de América Latina, el discurso sobre el microemprendedurismo ganó la batalla en contra de la idea de los trabajadores de la economía popular. Pero muchos se piensan a sí mismos como microempresarios. O acá, como esa idea de monotributista, porque hay un sesgo fiscal en la identificación de ese sector. Yo, un compañero maoísta en Colombia me decía, bueno, los cartoneros son pequeña burguesía porque son propietarios de su medio de producción. No, digo, porque es complejo cuando uno aplica algunas categorías de manera irreflexiva. Porque lo propio de formar parte de una clase no es ser o no ser propietario del medio de producción, es, entre otras cosas, cómo el hecho de ser propietario del medio de producción te permite una acumulación primitiva que te permite pegar un salto. Hay una vuelta de tuerca más, no es solamente la propiedad, también una capacidad de acumulación. Bueno. Pero eso hay un primer punto, entonces que para nosotros es clave, que lo propio del devenir financiero es que pone en crisis la dialéctica entre capital y trabajo. Segundo elemento, a partir de los años 60 se estructura, efecto de la Segunda Guerra Mundial, de luchas sociales y políticas de décadas, se estructura el feminismo a nivel mundial. Y en particular en países centrales. Hay una feminista italiana, todo eso lo nombra Lazzarato, hay una feminista italiana que va a tener un libro muy emblemático para esa discusión, cuyo título es Escupamos sobre Hegel. Para ejemplificar la crisis de la dialéctica, es relativamente transparente. Ella se llama Carla Lonzi y va a dar cuenta que efectivamente parte de la lucha feminista, y eso para nosotros va a ser muy interesante para lo que sigue después, consiste en salir de la dialéctica, no pensar la dialéctica en términos sustitutivos, como lo ha hecho en gran parte el mundo del trabajo, porque finalmente el imaginario obrero en la dialéctica industrial es sustituir al amo. ¿Sí? Es decir, socializar los medios de producción es la sustitución del amo. ¿Okay? Me quedo yo con la producción, reemplazo al amo. La lucha feminista no es una lucha sustitutiva. Eso lo digo en particular para los compañeros que son castrafóbicos y que piensan que el feminismo viene a talar su falo. ¿Sí? El feminismo no es una lucha sustitutiva, es una lucha de desplazamiento. Y Carla Lonzi lo manifiesta claramente a través del modelo sexual, pero para nosotros es fundamental, porque la dialéctica implica la posibilidad de la sustitución del otro. Pero el planteo de las mujeres no es estar en el lugar de los varones. Eso era el planteo de Margaret Thatcher, que no es un ícono del feminismo. ¿Okay? Lo mismo va a pasar con también un proceso social mundial que se estructura a partir de los años 60, que es el descolonialismo. Acá el ejemplo sería Carla Lonzi y acá claramente Frantz Fanon. Y lo que va a plantear Frantz Fanon es exactamente el mismo problema. Los negros no queremos estar en lugar de los blancos. Queremos un desplazamiento de la lógica de la dominación racial. En todo caso, diluir la lógica misma de la racialidad. Mismo planteo que Judith Butler en algún momento sobre la dilución de los géneros. No es una lógica sustitutiva, es una lógica de desplazamiento, de dilución. Y para lo que vamos a ver más adelante, de volver a ser inespecífico algo que el capital hizo específico. Esa fórmula misteriosa, todavía, la voy a especificar en 5 minutos. Pero entonces, para nosotros eso va a ser clave, porque si estamos de acuerdo con esos 3 puntos,
Que el conflicto capital-trabajo no permite una organización dialéctica porque se heterogeneizó el capital y se heterogeneizó el trabajo. Si las luchas feministas no son luchas sustitutivas y las luchas coloniales no son luchas sustitutivas, entonces los tres principales conflictos estructurantes del capitalismo contemporáneo no son dialécticos. Ergo, no funciona la máquina de guerra leninista de los años 60. Y todos los miembros del Partido Comunista del mundo se sienten desorientados. ¿Qué hacer? Vuelvo a mi planteo, ¿qué hacer? Una pregunta leninista. ¿Qué hacer? ¿Quedarnos en silencio? ¿O mirar esto de frente y decir, entonces tenemos una tarea? La misma tarea que tuvo Lenin a fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Tenemos que inventar una nueva máquina de guerra. Entonces, para construir una nueva máquina de guerra, en media hora, exactamente, en 40 minutos, les voy a proponer un esquema teórico que va a tratar de articular tanto la teoría del cuerpo y la subjetividad que planteamos en el primer punto, como las consecuencias teóricas y políticas de la crisis y la dialéctica del segundo punto. O sea, le estoy planteando un esquema dialéctico. A través de un modelo teórico que se llama la topología de lo social, y que retomamos en parte entonces de los trabajos de Bruno Terret, en particular un libro de 1992 que se llama Regímenes económicos del orden político, que va a ser publicado en la Universidad Nacional de Colombia, no logré publicarlo acá, y donde justamente va a plantear una nueva propuesta para pensar una economía política marxista en articulación con la lectura mosiana y espinosista del Capital. Eso para saber de dónde viene eso. Y hay una parte de lo que les voy a decir que está ahí, otra parte que está en el libro que publiqué en el 2016 que se llama La moneda imposible. En el capítulo 6 hay una teorización que vamos a ver sobre justamente el orden del sentido. Y el último elemento que estamos trabajando ahora, no está publicado todavía, que tiene que ver con la forma en la cual se puede conceptualizar el orden sexoafectivo hoy en día en ese esquema topológico. Okay. Eso como para anunciarles las referencias y que como verá, es, como se dice en el cine, es un work in progress. Okay. Con lo cual, vamos. Siempre es bueno los sábados de aprovechar para trabajar ese tipo de cosas. Bien. ¿Sobre qué se funda esa perspectiva teórica? En primer lugar, sobre la idea de que en las sociedades modernas, contemporáneas, las prácticas sociales se ordenan en torno a órdenes de prácticas. Eso viene de Norbert Elias, un sociólogo alemán. Norbert Elias va a decir, lo propio, lo moderno son prácticas, órdenes de prácticas. ¿Qué es un orden de práctica? Para ser muy concreto, es votar. No es lo mismo que comprar, no es lo mismo que leer, no es lo mismo que tener relaciones sexuales. Hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, cada vez que se compra, hay una dimensión política, simbólica y sexual de la compra. Cada vez que se vota, hay una dimensión económica, simbólica y sexual del voto. Cada vez que hay una relación sexual, hay una dimensión política, económica y simbólica de la relación sexual. Y cada vez que se lee un libro, hay una dimensión política, económica y sexual de la lectura.
esa posición de Norbert Elias, esa sociología de Norbert Elias es fundamental porque, como verán, es una sociología que, por definición, sale del orden de la sociología deterministas. Lo cual es coherente cuando queremos plantear un esquema teórico que parte de la crisis y la dialéctica. Después, si quieren, podemos ahondar sobre el problema de la determinación en última instancia o no en la sociología y en los esquemas actuales, pero básicamente la perspectiva de Norbert Elias es esta. Entonces, primer punto, orden de práctica. Segundo punto, lo propio de una práctica, y eso muy de la sociología, digamos, que toda práctica tiene que ver con la activación de una fuerza social. Una activación de una fuerza social. O sea, una potencia de transformar un orden de práctica. ¿Sí? Tomo un ejemplo. La fuerza de trabajo es una fuerza social que tiene que ver con la potencia de transformar el mundo material. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces vamos a tomar ese concepto de fuerza que encontrarán en Marx, en Freud, en Simmel, en Foucault, en toda la tradición psicoanalítica, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, vamos de ese modo a definir 4 órdenes de práctica. Podría haber más, pero vamos a acotar a estos 4. El orden económico, el orden político, el orden de sentido, el orden erótico. Okay. Y ahora lo retomo cada uno de esos. ¿Qué se pone en juego en cada uno de esos órdenes de práctica? En el orden económico hay una fuerza social que se activa, que es la fuerza de trabajo. ¿Okay? En el capitalismo, la fuerza de trabajo es fruto de un proceso, todo eso sabido, de acumulación de la fuerza de trabajo. El capital no es nada más que trabajo acumulado, ¿okay? En términos energéticos, no solamente trabajo de las personas. Pero además hay algo que es fundamental en Marx y que tiene que ver con la lectura de los economistas clásicos, que lo propio de la organización del trabajo en el capitalismo tiene que ver con hacer específico una fuerza no específica. O sea que en potencia, la fuerza de trabajo podría aplicarse a todo el mundo material. ¿Okay? Por eso, digamos, de Smith, Ricardo y Marx van a decir, bueno, una de las cosas propias de su contemporaneidad es decir, y en vez de construir tu casa, producir tus alimentos, etcétera, etcétera, te vas a especializar cada vez más, ¿no? Te vas a inscribir en una división del trabajo. Lo propio de la división del trabajo, que alguno considera justamente como uno de los fundamentos de lo social, es hacer específico algo que en potencia no lo es. O sea, nosotros podríamos perfectamente hoy en día organizar una comunidad entre nosotros, donde decidimos que rotamos en las distintas actividades productivas y cumpliríamos un viejo sueño anarquista que consiste, entre otras cosas, de desespecificar el trabajo. Hacer que el trabajo no sea más específico. Entonces es fundamental,
Porque una de las lógicas mismas de la alienación consiste en la especificación de la fuerza de trabajo. Pegaría en el palo, digamos, de la especialización. Pero sí, o sea, es algo donde vos te abocás a una sola cosa, ¿no? En el orden político, también hay una fuerza que se llama fuerza de potencia. Si quieren, ahí pueden tomar varios autores, pero por eso son ideas que transcurren, que atraviesan varias corrientes de pensamiento. Pero si toman a Arendt, que define la política como el espacio entre los hombres con guiones, entonces, ¿qué es la fuerza de potencia? Y la posibilidad de transformar el espacio entre los hombres. Ella nos dirá inclusive, nacer es un hecho político, ¿por qué? Porque cuando nace alguien se modifica el espacio que hay entre nosotros. Hay alguien más, con lo cual el espacio se ve perturbado. Lo mismo la muerte. La muerte es un hecho político porque hay alguien menos. Y lo mismo la ley. Lo propio del poder legislativo es básicamente, ¿no?, ordenar, darle forma, transformar el espacio que hay entre nosotros. Eso es la política. Ahora, esa fuerza de potencia, en potencia, no es específica. Es decir, finalmente, el poder de legislar lo podríamos tener todos. De vuelta, vuelvo a nuestro ejemplo de comunidad autónoma. Si nosotros, digamos, cerramos la ex-ESMA, hicimos de acá para acá, nos damos nuestras propias reglas. Y recuperamos nuestro poder legislativo a través de una organización en asamblea. Liquidamos la representación política. Sería una forma de retomar una fuerza de potencia. ¿Qué hace la democracia liberal? ¿Qué hace una dictadura? ¿Qué hace todos los mecanismos de delegación de poder? Es hacer específico algo que en potencia no lo es. Es decir, concretamente, no todos nosotros tenemos el poder ejecutivo, no todos nosotros tenemos el poder judicial, no todos nosotros tenemos el poder legislativo. Tenemos un poder que es votar a nuestros representantes, que no son nuestros representantes, que son los representantes de la nación, ni siquiera del pueblo. O sea, fíjense todas las mediaciones que hay. Ahora, ¿qué significa? Que nuestra fuerza política, nuestra potencia, nuestra fuerza de potencia está especificada en el voto. El voto es un proceso de especificación de la fuerza de potencia. Por eso, de hecho, algunos reivindican mecanismos de intervención política distintos. O muchos de nosotros retomamos la fuerza de potencia en la calle. Los regímenes más liberales consideran que la calle es casi una ilegalidad, no respeta la representación, ¿no?, que es una forma de desacreditar la lucha social en la calle. Ahora, ¿por qué las tradiciones revolucionarias, progresistas, reformistas, lo que fuera, consideran que la calle es el lugar para recuperar la fuerza de potencia? Porque justamente es un momento donde uno se hace presente, donde no hay representación, hay presentación, ¿sí? Es decir, lo propio de la calle es la forma simbólica para retomar la fuerza de potencia en contra de la representación, justamente, y que manifiesta la potencia política en presencia. Y por eso se mide cuánta gente va, porque se mide una potencia. Y por eso no es lo mismo una marcha de 1000 que de 100.000 que de 1.000.000. ¿Okay? Y tiene efectos, por errar, ¿no? Cuando uno toma distancia y dice, efectivamente cuentan, si hay 1.000.000 de gente en la calle y tiene un efecto. El gobierno dice, bueno, está bien, escuché, o no. Y si no escucha, tiene consecuencia política. ¿Okay? O sea que interviene en la estructuración del espacio entre los hombres. Con lo cual, ahí también hay una fuerza específica, que es la fuerza de potencia, que también entra en un proceso de acumulación,
que puede ser un proceso absolutamente legítimo y o legal, o al revés, legal y o legítimo. O sea, lo propio de la democracia es eso, de hecho. ¿Sí? Uno acepta que otro acumule fuerza de potencia y represente. ¿Sí? Pero no deja de ser un proceso de apropiación de una fuerza. De apropiación no, perdón. Borren eso, no es apropiación. Es un proceso en el cual uno entra en un circuito del poder. El poder no es de nadie. Hay un uso del poder, que es distinto. Lo propio del poder es pensar, es hacer creer que el poder es de alguien. Pero en términos conceptuales, el poder no es de nadie. Pensar que el poder es de alguien es parte de la forma de la dominación simbólica. Entonces, en el orden político también tenemos prácticas que son prácticas de especificación. Para ser concreto, la forma extrema de la acumulación del orden económico sería el monopolio. Hay una que acumula todo. La forma extrema de la acumulación del orden político sería la tiranía. Hay uno que acumula todo, la fuerza de potencia. Okay. Como verán, hay un gran problema con la justicia, ¿no? Porque ¿cómo carajo los jueces tienen el poder que tiene, el poder político que tiene, en el sentido que el poder judicial es un poder político, en el sentido de Hannah Arendt? Ahora es un tema. Por el Ejecutivo y el Legislativo más o menos sabemos cuáles son los mecanismos. El Poder Judicial no. Es tener un título y ya pasar un concurso. O sea, es un gran tema, la justicia justamente de esa perspectiva, ¿no? Hasta acá todo bien, eso es lo propio de la economía política, ¿no? La articulación entre la acumulación de capital y la acumulación de potencia. El orden sentido. Ahí hay una fuerza también, eso está en Simmel, una fuerza de sentido. Simmel es Georg Simmel, un filósofo y sociólogo alemán. La fuerza de sentido, ¿qué es? Es justamente la fuerza que en potencia permite producir todos los sentidos posibles. Es una fuerza de sentido. O sea, en potencia podríamos producir todos los sentidos posibles. Inclusive más allá de los posibles del lenguaje, se llama la poesía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de las formas contemporáneas de dominación? Es que también hay prácticas de acumulación de sentido, pero que no corresponde ahí a una práctica de especificación, sino que acumular sentido es reducir posibles. Forma extrema de la reducción de posible, el pensamiento único. El camino único. Ahora, desde el punto de vista sociológico, eso es clave. La práctica para llegar a esa idea del pensamiento único o el camino único implicó una práctica activa de desautorización. Fue necesario eliminar posibles para que quede un solo posible, que eso es justamente la especificación extrema de la fuerza de sentido. ¿Okay? A través de la reducción. Entonces, es complicado esto porque es un movimiento inverso, ¿no? El capitalista, uno se imagina un tipo que engorda, acumula, ¿no? Esa es la representación tradicional del patrón. En el poder lo mismo, uno se imagina ahí el tirano delirando con un exceso de poder. En ese caso es todo lo contrario, el proceso de dominación es un proceso de reducción, no de ampliación. Es un gesto contrario. En el orden erótico, lo que está en juego es la fuerza libidinal. Ese paralelismo entre fuerza de trabajo y fuerza libidinal lo encontrarán en Deleuze, en Derrames, que son los trabajos, textos, clases preparatorias al Antiedipo. Y hace ese paralelismo. La fuerza libidinal, ¿qué es? En potencia, la posibilidad de proyectar la libido sobre cualquier objeto.
lo propio de la sociedad patriarcal es especificar la fuerza libidinal y en particular la fuerza libidinal de las mujeres en el esquema, ¿no?, heterosexual monogámico. De ahí, digamos, eso es una especie de sentido común. Un hombre con muchas mujeres es un genio, un capo; una mujer con muchos hombres es una prostituta. Eso es la traducción simbólica de la especificación de la fuerza libidinal, que tiene que ver entonces con un proceso de acumulación libidinal y cuya lógica también es la especificación. Por eso, digamos, el discurso sobre la diversidad sexual no es, y ahí yo tengo bastantes discusiones, no es un debate sobre la multiplicación de las identidades, sino al contrario, la inespecificación de la identidad. Es el movimiento totalmente contrario. Y hay debates, muchos debates en torno a eso, porque justamente lo identitario, que puede ser lo subversivo en un momento dado, se convierte en elemento de la dominación y la restricción en otro momento. Porque es lo propio de la identidad, es el regreso al uno, justamente, y es la vuelta de la especificación. Entonces, gran parte del trabajo emancipador es un trabajo de inespecificación. Ahora bien, ¿se entiende más o menos el esquema de los órdenes de prácticas? ¿Qué significa? Que cada una de esas prácticas se pone en juego esa fuerza, y se pone en juego esa fuerza en función de una relación. Y como ustedes escucharon antes el 1, 2, 3, me van a decir, falta el 3. Porque por ahora hay fuerzas y relaciones, pero falta las instituciones. Y efectivamente, cada uno de esos órdenes de práctica va a producir una institución particular. El orden económico va a producir la institución monetaria, que va a permitir que en el orden de sentido, que en el orden político o que en el orden erótico haya una dimensión económica de esa práctica. Entre otras cosas, a través de la circulación monetaria. Lean ese texto maravilloso de Klossowski que se llama La moneda viviente, por ejemplo. El orden político va a producir una institución. Borro esto para que quede más claro el esquema. Esa institución es el derecho y todas las formas de derecho, que hace que haya una dimensión política en cada uno de los otros órdenes. El orden de sentido va a producir lo que Lacan llama un discurso, ¿no?, que no es solamente el lenguaje. Si lo quieren llamar cultura, si lo quieren llamar orden simbólico, llámelo como su tradición teórica prefiera. Pero el discurso va a ser otra de las grandes instituciones que va a circular en la vida social. ¿Qué hace? Que haya una dimensión significativa en cada uno de los otros órdenes de prácticas. Y el orden erótico va a producir una institución que se llama el régimen sexoafectivo. Se puede llamar de muchos modos también. Es decir, formas específicas de organizar el afecto y el sexo.
Y acá, en el cruce de esas fuerzas sociales institucionalizadas, acá está el cuerpo. O los cuerpos. Volviendo a lo que planteamos al principio. De formas, de incorporación, de las distintas lógicas de dominación propia a cada uno orden de prácticas, mediatizado por las instituciones que producen esos órdenes de práctica. Con lo cual, en ese modelo topológico, lo que tenemos es un modelo de la dominación contemporánea, que como verán no se ordena de una lógica dialéctica, sino en una forma específica en la cual se articulan las relaciones de fuerzas en cada orden de práctica. Lo que pasa en el orden económico va a depender de las tensiones que hay hoy en el capitalismo, en el seno del capital, en el seno del trabajo y entre capital y trabajo de manera heterogeneizada, que va a producir formas monetarias específicas, es decir, formas particulares de cuantificar el mundo. Porque la moneda es básicamente una unidad de cuenta, una manera de contar las cosas. Una manera de contar las cosas. Lo mismo va a pasar en el orden jurídico, lo mismo va a pasar en el orden discursivo y lo mismo va a pasar en la institución sexoafectiva. ¿Okay? Ese modelo de la topología de lo social nos permite captar todas las lógicas de dominación al mismo tiempo y como verán no es tan complejo. Requiere un poquito más de esfuerzo y un poquito menos de angustia o de ansiedad, dependiendo. ¿Sí? Ahora, justamente, eso es el esquema que nos permite construir una nueva máquina de guerra. Donde el campo de batalla está en cada uno de los órdenes y en cada una de las instituciones. Esto, además de un cuerpo, nota al pie de página, es lo que efectivamente Marcel Mauss llama un hecho social total. Es decir, un hecho que produce lo social y que es a su vez jurídico, religioso, simbólico, económico y afectivo. ¿Sí? Entonces, último punto. ¿Cómo producir esa máquina de guerra hoy en día? Bueno, no lo quiero borrar para que lo tengan ahí presente, pero imagínenselo. Entonces, el primer punto. La lucha política, la lucha social, es una lucha de transformación de la relación de fuerza en cada orden de práctica. ¿Okay? Que implica que ningún orden de práctica predomina sobre otro, en ese caso. Porque entenderán que está todo absolutamente relacionado, con lo cual cualquier confrontación es una confrontación en todos los frentes al mismo tiempo. Bien. 2. Esa lógica de confrontación, como no es dialéctica en el orden, me falta la parte sexoafectivo, no es dialéctica en el orden económico por lo que acabamos de ver. Porque el problema de la representación tampoco se agota en la dialéctica. Porque lo propio del orden del sentido son prácticas de reducción, no de sustitución. Y que en el orden sexoafectivo la lucha que iniciaron las mujeres es una lucha de desplazamiento también, cada uno de esos órdenes. El carácter esencial del desplazamiento que planteaba Carla Lonzi, después de lo que acabamos de ver, puede expresarse de la manera siguiente. Son luchas de desespecificación.
que implica entonces un modo particular de articulación entre las distintas luchas de desespecificación. ¿Me van siguiendo? Se voy agregando como elementos. Un modo particular de articulación que se parece mucho más a la figura molecular de Luciana que a la síntesis hegeliana. Es decir, hoy en día implica articular, agenciar, para desplazar, desespecificar. No sustituir. Y eso tiene un problema específico en relación al Estado. Porque el Estado tiene una gran tendencia sintetizante. ¿Qué hacemos con el Estado? Bueno, ahí hay una tradición dentro del peronismo que es fundamental. Que es el Estado, justamente, el Estado es ambivalente siempre, ¿no? Si hay un gobierno que está a favor de los trabajadores, el Estado sirve a los trabajadores. Si hay un gobierno que está a favor de los capitalistas, el Estado le sirve a los capitalistas. Es decir, el Estado en ese punto no tiene esencia, no tiene una sustancia permanente. El Estado es una mediación cuyo sentido le otorga a aquellos que lo habitan. El Estado es práctico. Con lo cual ahí tenemos un problema a largo plazo, en términos de máquina. Salvo que en el orden del sentido estemos dispuestos o haya, digamos, la mayoría de la población que esté dispuesta a diluir la democracia representativa liberal, o sea que terminemos con los partidos, la representación política y todo lo demás. Si hacemos la hipótesis que las conciencias no estarían en ese sentido, con lo cual tenemos que prever la posibilidad de la alternancia política. A esta altura de partido deberíamos preverla, ¿no? Con lo cual, ¿qué implica? Operar desplazamientos de los lugares del poder que no sean únicamente en el Estado. Y por ende, producir las condiciones de la autonomía del poder popular. Eso en un momento se llamó sindicalismo. El sindicalismo es un poder que tiene su autonomía, que puede tener sus contradicciones, estarán los críticos de la burocracia sindical, que por qué no hacen un paro ya, y todas las discusiones que ustedes quieren, pero la verdad que hoy en día la tasa de afiliación sindical de Argentina es una de las más altas del mundo, y sin duda, si el neoliberalismo no pudo avanzar como avanzó en otros lugares del mundo, es gracias a la organización de los trabajadores, que hoy en día tiene gran parte de su base que es kirchnerista o peronista. ¿Vieron el videíto ese de la UOM cuando votaban? ¿Vieron? En donde hicieron una especie de simulacro de votación entre los trabajadores. La mayoría de la base sindical es una base mucho más confrontativa que su propia dirigencia, ¿sí? Y eso ahora tiene una dinámica específica que hace que ahí hay un poder, con sus contradicciones, pero hay un poder. Con lo cual eso nos lleva a una agenda que es una agenda clave sobre la lógica de la autonomía. Porque finalmente gran parte de la máquina de guerra hoy en día implica tener la posibilidad de generar dispositivos de desplazamiento, de desespecificación, que funcionan en el largo plazo. Es decir, más allá de los ciclos gubernamentales. Eso implica generar nuevas institucionalidades y nuevas formas de organización autónoma, que para ser autónomas requieren en algún momento que el Estado transfiera poder propio. Es lo que ha ocurrido con el sindicalismo. ¿Por qué ocurrió con el sindicalismo? Porque en ese momento la máquina de guerra dialéctica
habilitaba ese desplazamiento. Hoy en día, la pregunta sobre el qué hacer, entonces si el planteo estratégico que estoy proponiendo ahora tiene cierta validez o verosimilitud, implica por ende que gran parte de las estrategias políticas sean estrategias de producción de los espacios autónomos que permitan desplazamientos duraderos de la lógica de dominación, de las lógicas de dominaciones, en ese plural. ¿Eso qué significa? Una creatividad política en el plano de todos los conflictos que estuvimos viendo. Y para terminar, repaso solo algunos. En primer lugar, organizar el conflicto contra el capital financiero, que se ha constituido más allá del trabajo, pero que para poder ser eficaz desde el punto de vista de la lógica del desplazamiento, del control, del combatir, llámenlo como quieran, derrotar estamos difícil. ¿Y eso qué significa? Que no se abandona un horizonte revolucionario, significa que las condiciones de una transformación radical de lo social implica una relación de fuerza distinta a la que tenemos hoy. Con lo cual, lo propio del proceso histórico es, en todo caso, lo que nos incumbe a nosotros, porque mucho de lo que estamos acá no lo vamos a ver, generar las condiciones para un desplazamiento de la relación de fuerza. Que es lo que han hecho muchas organizaciones antes que nosotros y que han generado condiciones óptimas para que en algún momento, efectivamente, el desplazamiento sea tal que pueda haber una transformación radical, que no necesariamente es una transformación de sustitución. Porque, ojo, con las enseñanzas históricas de las experiencias sustitutivas, que tienden a su forma totalitaria, por lo propio de la sustitución. Porque lo propio de la sustitución es ser amo en lugar del amo. Ergo, ser amo, bajo otra forma. Con lo cual nos plantea efectivamente un desafío a largo plazo, pero es un desafío que tiene un primer paso. No es un desafío abstracto, no es un desafío en el silencio, no es un desafío en la impotencia. Es un desafío en la organización concreta de la transformación de relaciones de fuerza sobre la base de la producción de una autonomía duradera de fuerza que tiene capacidad de desplazar. De vuelta, confrontar con el capital financiero, generar autonomía del poder femenino, generar autonomía del poder descolonial. Hay instituciones que se asemejan a eso. El INADI, por ejemplo, es un dispositivo justamente que, ¿cuál es su operación? Operar en contra de los procesos discriminatorios. Entre otras cosas, raciales, xenófobos y tutti quanti. Eso es un dispositivo demasiado chico y demasiado dependiente de las lógicas estatales. Con lo cual, la gran valentía política de cualquier gobierno que quiere transformar es estar dispuesto a transferir poder en las organizaciones. O sea, el viejo tema de la democracia, confiar en el pueblo y su capacidad de organización. Y confiar en el pueblo es transferirle poder. Eso ya no es la democracia a través de la especificación propia al voto y a la representación. Es la transferencia de poder concreta en órganos autónomos. No son las corporaciones, porque ya veo levantar la mano del crítico liberal que dice, eso es el corporatismo, es un prefascismo. Es transferir poder a las organizaciones libres del pueblo. Pero poder concreto, no palmadita en la espalda. Poder concreto es recursos, capacidad normativa, capacidad jurídica, capacidad política, capacidad simbólica. Es decir, ocupar todos los topos, todos los lugares que permiten ese desplazamiento. La nueva máquina de guerra, entonces, es efectivamente una inventiva que implica
una ruptura en los imaginarios, centrado en lo industrial, centrado en el Estado como finalidad del poder y no como medio del poder, centrado en imaginarios patriarcales más o menos cuestionados, centrado en las lógicas de la autoridad académica únicamente en los espacios universitarios, y así sucesivamente. Es decir, es una ruptura de los imaginarios. El imaginario de Castoriadis está acá, entre el cuerpo y la psique, entre la producción de sentido y el soma. Ese es el imaginario. En esa ruptura del imaginario está la posibilidad de generar una máquina de guerra nueva que no es la síntesis en el partido, sino la articulación de la producción de fuerzas sociales autónomas gracias a la toma del poder en el Estado. Muchas gracias. Feliz sábado.